tardes, distinguidas damas, caballeros. Es un honor participar en este trascendental evento de contenido y de proyección para recuperar la memoria que nos da la identidad y a su vez el futuro que es el compromiso del espíritu emprendedor del ser humano. En el curso de la historia, la iniciativa emprendedora de los pueblos genera y cultiva lazos de profundo relacionamiento que les permite compartir el flujo de sus expectativas, vicisitudes y realizaciones en medio de la certidumbre y de la incertidumbre que son ineludibles en la trayectoria humana. A partir de 1492, en que Cristóbal Colón y sus compañeros de aventura descubrieron el Nuevo Mundo, progresivamente avanzó la conquista por las islas del Caribe y luego por tierra firme, fundando ciudades, estableciendo sus iniciales sistemas administrativos. En 1501, Rodrigo de Bastidas fue el primero en navegar por las costas panameñas. En su cuarto viaje, Cristóbal Colón llegó a la hermosa bahía que le llamó de Portobelo. El 25 de septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa divisó por primera vez el Océano Pacífico al que llamó Mar del Sur, y 4 días después, el 29, entre comillas, revestido de su armadura y llevando en una mano la espada y en la otra el pendón de Castilla, ante 26 de sus hombres, tomó Balboa posesión formal del océano en nombre de los soberanos españoles. El 15 de agosto de 1519, Pedrarias Dávila, más conocido como Pedrarias, fundó la ciudad de Panamá, que debido a su estratégica ubicación se convirtió en el punto clave para la expansión de los conquistadores. En 1522, uno de los fundadores, Pascual de Andagoya, emprendió la exploración por el Mar del Sur y llegó hasta el río que denominó San Juan. De las noticias y comentarios que recogieron los viajeros sobre la existencia de un rico imperio en el sur, el interés se despertó y surgió la sociedad integrada por Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque. El 14 de noviembre de 1524, con autorización de Pedrarias y la protección del licenciado Gaspar de Espinosa, Pizarro salió de Panamá. La época no era la más adecuada. La inclemencia del tiempo golpeó con rudeza a los viajeros, pero su fuerza de voluntad y su determinación eran mayores. En medio de los avatares, Pizarro ordenó a su piloto, Bartolomé Ruiz, explorar las costas del sur. El 21 de septiembre de 1526 llegó a las costas ecuatorianas. Siguió hacia el sur y poco después se constituyó en el primer navegante europeo que cruzó la línea equinoccial por las aguas del Océano Pacífico. Progresivamente avanzó la conquista y el coloniaje. En 1532, cuando los españoles llegaron a Cajamarca, en el actual Perú, encontraron que el Tahuantinsuyo de los incas había sido derrotado por los guerreros de Atahualpa, rey de Quito. Atahualpa iniciaba su gobierno en el amplio territorio extendido desde el sur de la actual Colombia hasta el norte de Argentina y la mitad de Chile. Con la expansión española se desarrollaron las actividades productivas y comerciales. Las ferias realizadas en nombre de Dios desde 1544 y en Portobelo a partir de 1597 fueron muy importantes para la economía colonial hispanoamericana. Por Panamá pasaron hacia la Real Audiencia de Quito colonos, magistrados,
soldados, sacerdotes y más tarde esclavos. Panamá fue la principal ruta por la que se transportó la mayor parte del oro y la plata que tuvo como destino España. El cacao. Para la Real Audiencia de Quito fue muy importante la comercialización del cacao, ese extraordinario fruto de origen amazónico que se cultivó en buena parte de Hispanoamérica y que fascinó al paladar europeo. De acuerdo con las investigaciones arqueológicas, en la cultura mayo-chinchipe, ubicada en la actual provincia amazónica de Zamora Chinchipe en el Ecuador, fueron encontrados los restos más antiguos de cacao, que datan de hace 5.330 años. El cacao ecuatoriano, coloquialmente conocido como la pepa de oro, tuvo importantes épocas de auge exportador con destino a México y Europa, especialmente a través de Panamá. Conforme lo anota Michael Hemerly, aunque la costa había sido productora de cacao desde el siglo XVII, no fue sino hasta fines de la década de 1770 o principios de 1780 que comenzó el auge. Entre 1765 y 1779, el distrito de Guayaquil duplicó sus exportaciones de cacao. Entre 1779 y 1809 casi volvió a duplicar. El primer apogeo cacaotero se extendió hasta 1830. Tras un corto periodo de declinación, surgió una nueva época de crecimiento hacia 1870 que se extendió por varias décadas, de tal manera que el notable auge cacaotero que se inició en el siglo XIX fue el paso definitivo para la inserción del Ecuador en la División Internacional del Trabajo. La quina, quinina, cascarilla o cinchona. Particular importancia tiene la quina o cascarilla en la historia de nuestros pueblos. Conforme lo registra la tradición, hacia el año de 1630, Pedro Leiva, médico herbolario indígena de Malacatos, provincia de Loja, Ecuador, con agua curativa elaborada a base de la corteza de cascarilla, salvó la vida del sacerdote jesuita Juan López, que había enfermado de fiebre palúdica. Este tratamiento generó fama y reconocimiento para este producto natural, especialmente por parte de la Compañía de Jesús. En 1638, en Lima, la condesa Francisca Enríquez de Rivera, esposa del virrey del Perú, Jerónimo Fernández, conde de Chinchón, también enfermó del mismo mal, de fiebres intermitentes. Por recomendación del padre Juan López, fue tratada con la esencia extraída de la cascarilla, conforme lo había enseñado el cacique Pedro Leiva. La curación de la condesa dio fama mundial a la cascarilla o quina de Loja, que inmediatamente se convirtió en un apetecido producto de exportación bajo el control monopólico de la Botica Real de España. Tomando como referencia a la condesa, popularmente al medicamento se le llamaba cinchona. De acuerdo con los registros, la corteza de árbol de cascarilla, quina o quinina, era transportada desde los bosques de Cajanuma y Urituzinga de Loja en cajas de madera protegidas con lienzo y cuero hacia Paita, el Callao o Guayaquil, para luego ser transportadas por Panamá o el Cabo de Hornos hacia Europa. Una minuciosa crónica histórica puntualiza que en 1785 se enviaron más de 1 millón de libras de corteza de quina a Europa. Muy significativa fue la importancia de la cascarilla durante la construcción del Canal de Panamá.
pues según lo precisa David Carrasco en su estudio, el coronel y médico estadounidense William Gorgas afirmó, comillas, que la malaria era responsable del 25% de los decesos y la fiebre amarilla del 18%. Hasta entonces, el primer tratamiento eficaz contra el causante del paludismo era la corteza del árbol cinchona, que contiene quinina, un alcaloide natural. Pues aquí en Panamá se utilizó muchísimo la quinina ecuatoriana. El sombrero de Panamá. Tema emblemático constituye el Panama Hat o sombrero de Panamá, en cuya cautivante figura de elegante diseño y pragmática utilidad confluyen la sinergia emprendedora de la ingeniosa habilidad ecuatoriana que le produce y del deslumbrante talento comercializador panameño que la identifica y lo difunde. Sombrero protector del fulgurante sol abrasador, prenda indispensable tanto del esforzado trabajador que desde el amanecer a cielo abierto labora con fragor, como del citadino que por calles, parques y veredas transita sin atisbo protector. En el Panama Hat, afamado y reconocido en todo el mundo, vislumbran al unísono los hermanados pueblos de Panamá y Ecuador, integralmente fundidos con aquel ancestral ímpetu emprendedor que suma y multiplica la creatividad y las iniciativas para forjar la integración positivamente orientada a dignificar el presente y forjar el porvenir. El sombrero elaborado con la fibra de paja toquilla, Corludovica palmata, según la tradición originalmente fue ideado y confeccionado por el indígena Domingo Choes en 1630 en la costa ecuatoriana. Debido a su entusiasta acogida, masivamente lo produjeron los campesinos ecuatorianos de Jipijapa y de Montecristi, provincia de Manabí. En la actualidad también está tejida por las laboriosas artesanas de las provincias de Azuay y Cañar en la región andina. La denominación toquilla proviene del nombre dado en la época colonial española al adorno de gasa, cinta, etcétera, que se ponía alrededor de la copa del sombrero. De acuerdo con la información del Ministerio de Turismo, en 1854 la exportación de sombreros superó a la del cacao y en 1863 se calcula que fueron exportados 500,000 sombreros. En 1855 se lo promocionó en la Feria Mundial de París. El sombrero adquirió fama internacional cuando lo utilizó Napoleón III, emperador de Francia, y de manera especial cuando lo usó el presidente de los Estados Unidos en 1906, Theodore Roosevelt, y sus fotos recorrieron el mundo. Desde sus primeros tiempos, este sombrero fue aceptado por sus atributos y cualidades. Su demanda creció masivamente durante la construcción del ferrocarril y del Canal de Panamá. El 5 de diciembre del 2012, la UNESCO lo incorporó en su lista representativa de Patrimonio Intangible de la Humanidad. Bolívar y Panamá. Panamá, a partir de su descubrimiento, se constituyó en el punto de encuentro y en la ruta vital de la movilización humana. El libertador Bolívar, con su extraordinaria visión, tanto geopolítica cuanto estratégica, convocó pues al Congreso que se realizó aquí, pero con esa visión de ubicarle con precisión como centro del mundo. Y Bolívar se adelantó a la dinámica del comercio y las relaciones internacionales. Ese es el genio de Bolívar y todos conocemos los textos de sus discursos, de su convocatoria al Congreso Anfictiónico. El liderazgo emprendedor panameño ecuatoriano. En la historia humana todo está interrelacionado. Lo causal
y también lo casual. No es ni solo lo uno ni solo lo otro. Confluyen de modo simultáneo porque el liderazgo emprendedor, fundamentado en su mentalidad optimista, es capaz de convertir a la circunstancia en oportunidad propicia para construir el futuro. Vínculo de trascendente significado e identidad une a Panamá y a Ecuador a lo largo del tiempo. El espíritu emprendedor de sus hijos vibra en inmortales capítulos de la historia, especialmente del siglo XIX y XX, al que vamos a referirnos de manera muy concreta. Queremos pues aquí relevar la trascendencia de un apellido para Panamá y para el Ecuador muy emblemático, el apellido Arosemena, que además tiene una actualidad aquí mismo hoy, porque el director de la Ciudad del Saber es de la misma estirpe Arosemena. La familia Arosemena es un referente histórico de la edificación de nuevos pueblos. Mariano Arosemena de la Barrera, prócer de la independencia panameña, hijo de Pablo José Arosemena Lombardo y de Rafaela Martina de la Barrera Negreiros, nació en Panamá el 26 de julio de 1794 y murió en Lima el 31 de mayo de 1868. Se destacó como periodista y patriota. Fundó la Miscelánea del Istmo, primer periódico de Panamá en cuyas páginas difundió los ideales de libertad. El 28 de noviembre de 1821 participó en la célebre asamblea que proclamó la independencia de Panamá y su rúbrica consta entre los patriotas que firmaron el acta. Su hijo, Justo Arosemena Quesada, considerado el padre de la nacionalidad panameña, logró el reconocimiento del Estado de Panamá por parte de Nueva Granada y en 1855 fue presidente del Estado Federal Panameño. En 1904, año en el que Panamá se separó de Colombia, asumió la soberanía plena el doctor Pablo Arosemena Alba. Fue el presidente de la Convención Constituyente que redactó y aprobó la primera Constitución. El primer presidente de la República fue el doctor Manuel Amador Guerrero, que lo ejerció entre 1904 y 1908, y 2 años después el doctor Pablo Arosemena Alba ejerció la presidencia de Panamá durante 2 años. Además cumplió funciones diplomáticas en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Eduardo Arosemena de la Barrera, nacido en Panamá el 13 de octubre de 1802, falleció en Guayaquil el 20 de junio de 1894. Fue hermano del prócer Mariano Arosemena. Llegó a Guayaquil en 1824, contrajo matrimonio con la guayaquileña María Juana Rosa Merino y Ortega. Fue partidario del libertador Simón Bolívar. Se desempeñó como consejero municipal y vivió en Guayaquil mientras existió la Gran Colombia. En 1830 retornó a Panamá y en esta ciudad, el 1 de enero de 1841, nació su hijo, el futuro banquero Eduardo Arosemena Merino, quien en su juventud se vinculó a la Casa de Cambios de Antonio Planas y Plisset. Con el pasar del tiempo, los herederos de Planas se asociaron con los banqueros Gabriel Barrio y Antonio Pérez, pariente de Arosemena, con el propósito de ampliar la cobertura de su negocio financiero. Los accionistas establecieron casas de cambio y banco en Panamá y en Nueva York. En 1865 tomaron la decisión de encargar a Eduardo Arosemena Merino la apertura de oficinas de la empresa en Guayaquil, donde tenía lazos familiares y se trasladó y se radicó en Guayaquil. 2 años después anunció la apertura del Banco de Circulación y Descuento, esta firma que lamentablemente no prosperó. Eduardo Arosemena Merino en 1871, en calidad de representante de la empresa, participó en la constitución del Banco Nacional, que luego fue absorbido por el Banco del Ecuador, banco privado, pero se llamaba Banco del Ecuador, en el que inicialmente se desempeñó como interventor y luego como gerente durante 43 años, desde 1874
hasta 1917 en que falleció. Esta entidad llegó a ser el banco más importante en el siglo XIX en la economía ecuatoriana. Carlos Julio Arosemena Tola, hijo de Eduardo Arosemena Merino y de Catalina Tola Merino, nació en Guayaquil en 1888 y falleció en 1952. Se educó en Panamá y en Estados Unidos. Cuando regresó al Ecuador, primero se vinculó al banco de su padre, luego puso un negocio propio y más tarde impulsó el establecimiento del Banco del Descuento, que a su vez fue el banco más importante en la primera mitad del siglo XX. Por su gran trayectoria como gerente, como visionario y sobre todo como hombre honrado con principios, valores y virtudes, fue elegido presidente de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa y además de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. En el año 1947 el Ecuador tuvo una crisis política muy profunda y claro, era un momento en el que había dado un coronel Manchen un golpe de estado contra el presidente Velasco Ibarra y el Ecuador estaba en pleno desconcierto. La pregunta general era, ¿y ahora a quién le ponemos? Pues por consenso nacional, el Congreso ecuatoriano eligió como presidente a Carlos Julio Arosemena Tola. Él gobernó un año casi hasta que entregó el poder al nuevo presidente Galo Plaza Lazo. Su hijo, del mismo nombre, Carlos Julio Arosemena Monroy, también fue un destacado político. En 1952 fue ministro de Defensa, en 1960 fue vicepresidente de la República y entre 1961 y 1963 fue presidente. Entonces, es el segundo caso que padre e hijo sean presidentes del Ecuador, pero en este caso, Carlos Julio Arosemena Tola y Carlos Julio Arosemena Monroy. El primo de él, Otto Arosemena Gómez, también político, abogado, igualmente llegó a la presidencia de la República en medio de otra crisis, cuando el Ecuador salía de una dictadura militar. Se convocó a una asamblea constituyente y esa asamblea constituyente le eligió como presidente. Entonces, como ustedes verán, en el caso de la familia Arosemena, de la misma estirpe, presidentes de Panamá y presidentes del Ecuador. Ese es el ímpetu de la mentalidad optimista que es lo que tenemos que rescatar de la historia. Porque esa versión tradicional latinoamericana de creer que hemos nacido para quejarnos, para tratar de causar lástima a que alguien nos proteja, es el freno que nos ha limitado. Es hora de que la historia nos permita descubrir que dentro de cada americano vibra el espíritu emprendedor, vibra la mentalidad positiva, vibra el ánimo emprendedor que es capaz de construir el futuro. Esto es lo que recuperamos cuando analizamos la historia y recuperamos para la memoria colectiva este vínculo íntimo panameño, ecuatoriano, que a todos nos llena de entusiasmo, de confianza y nos da fuerza para desafiar las dificultades y edificar el futuro. Muchas gracias.